Meditación del Evangelio del día 2 de septiembre del 2021. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Estaba Jesús en cierta ocasión a orillas del lago de Genesaret, y de repente se juntó un gentío para oír la palabra de Dios. Vio entonces dos barcas a la orilla del lago, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la separara un poco de tierra. Se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema hacia dentro del lago y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar, sin conseguir nada, pero, solo porque tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se rompían, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pues tanto Pedro como los que estaban con él quedaron asombrados por la cantidad de peces que habían pescado, e igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de arrimar las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Ojalá que nosotros, como Pedro, creamos en Jesús y obedezcamos su palabra. Que Dios es la mar de raro. Es el título de un libro escrito hace ya algunos años por un sacerdote, pensador y periodista mexicano llamado Antonio Brambila. Y me pareció muy acertado este título para mi reflexión del día de hoy. El padre Brambila explica en el prólogo de su libro el porqué de ese título. Cuenta que un día, hace ya mucho tiempo, atendía en dirección espiritual a una joven religiosa que estaba pasando por un momento muy difícil en su vocación, uno de esos períodos de desolación y de sequedad espiritual en los que el alma sufre bastante interiormente, pero que Dios nuestro Señor aprovecha, de un modo misterioso, para purificarla y acercarla más a Él. Y el padre le decía que Dios juega a las escondidas con sus hijos, que se les oculta para hacerse desear y buscar, y luego se les manifiesta para volverse a esconder, y que, durante nuestra vida en este mundo, muchas veces nos muestra su amor en forma de castigos que nos desconciertan, nos hacen llorar y sufrir. La religiosa, tras un momento de silencio, concluyó: pues, la verdad, Dios es la mar de raro. Efectivamente, la mar de raro. Rarísimo. Porque Dios es misterioso. Más aún, Él mismo es un misterio que no podemos comprender y en muchísimas ocasiones su modo de actuar nos sorprende, nos confunde y nos destantea. Parece ilógico y extraño. Ya el profeta Isaías nos decía que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Isaías, capítulo 55, versículo 8. No entendemos, por ejemplo, por qué Dios permite el sufrimiento, máxime cuando el que sufre es una persona inocente. ¿Por qué el dolor de tanta gente pobre en tantos países del África, de Asia o de América Latina, y muchísimos de ellos a veces sin lo mínimo para subsistir? ¿Por qué tantas injusticias y abusos contra los pobres y débiles? Pensemos en las guerras, en las discriminaciones, en las persecuciones y segregaciones de pueblos enteros a causa del color, la religión, la raza, la cultura o su condición social. ¿Por qué tantos abusos de niños y mujeres, usados para la trata de blancas y un comercio brutalmente indigno y escandaloso? ¿Por qué tantos niños tronchados en el vientre de su propia madre antes de ver la luz del sol? Tal vez también nosotros tengamos experiencias de sufrimiento en nuestra vida. Es tremendamente doloroso. ¿Por qué Dios permite la enfermedad o la muerte de un ser querido, sobre todo, cuando aún es necesaria su presencia en este mundo? ¿Por qué el Señor permite a veces que sintamos el dolor terrible de la depresión, la soledad, la tristeza, el abandono? ¿Por qué ciertos problemas sin resolver, después de tantos años de haber luchado en vano por superarlos? ¿Por qué fracasan a veces los matrimonios, con tanto sufrimiento para la esposa, los hijos, los familiares? ¿Y por qué no se puede rehacer la propia vida con otro hombre o con otra mujer después de haber fallado el primer matrimonio religioso? Estos y muchos otros interrogantes tocan a la puerta de nuestra alma sin encontrar suficientes respuestas.
El Evangelio de este día no nos habla sobre el dolor, pero sí nos puede ofrecer alguna luz para tratar de comprenderlo y de aceptarlo. San Lucas nos presenta hoy la escena de la pesca milagrosa. Nuestro Señor se halla en el lago y, después de predicar, le dice a Simón Pedro que reme mar adentro y que eche las redes para pescar. Simón era un experto pescador, ese era su oficio y conocía perfectamente los lugares y las horas más oportunas para ello. Él sabía de sobra que se pesca durante la noche porque las aguas están tranquilas y los peces dormidos. Es más, se habían pasado la noche entera bregando y no habían cogido ni un miserable charal. Y ahora llega este Jesús. Todavía no conocía bien Pedro a nuestro Señor y, sin conocer el arte y los gajes del oficio, le dice así, tranquilamente, que eche las redes para pescar. Pero, Señor, le pudo haber dicho Pedro, no es hora de pesca, ni el lugar ni las condiciones son apropiadas. Y humanamente tenía toda la razón. Cuando se callan las palabras de nuestra propia experiencia, de nuestras previsiones y cálculos humanos, nos hemos pasado toda la noche bregando. Cuando hemos probado la amargura del fracaso o de la desilusión, no hemos cogido nada, entonces puede brotar el milagro, pero, en tu nombre echaré las redes. Esto es lo más maravilloso de todo. Y ya sabemos lo que pasó después. En realidad, este fue el verdadero milagro, que Pedro haya creído en Cristo y que, cuando todo era ilógico, adverso y contradictorio para la razón, haya aceptado la orden del Señor y haya obedecido. La pesca sobreabundante y las redes repletas fueron ya solo una consecuencia. Para nuestro Señor no hay imposibles porque Él es Dios. El único imposible es que nuestra voluntad no quiera adherirse a lo que Él quiere y el milagro está precisamente aquí. Si echamos una ojeada a todo el Evangelio, nos daremos cuenta de que siempre actúa así nuestro Señor. Todos los milagros comienzan con la fe y es la única condición que Él pone para poder actuar. Solo cuando aceptamos a Jesús con el corazón y doblamos las rodillas de nuestra mente, aunque humanamente no se vea nada, aunque el llanto explote en nuestra garganta y las lágrimas arrasen nuestros ojos, aunque tengamos que esperar contra toda esperanza humana y sangre el corazón. Si creemos en Él y lo aceptamos, así como Dios nos visita, es entonces cuando Jesús realiza el milagro. Propósito. No es fácil. Necesitamos una fe muy grande, y la fe es un don de Dios. Pidámosle con humildad ese grandioso don. Diálogo con Cristo. Ojalá que también nosotros, como Pedro, creamos en ti, Señor, y obedezcamos tu palabra. Rema mar adentro y echa las redes para la pesca. Y entonces veremos otro milagro en nuestra vida.